Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla en línea del grupo de profesores del Sinvestav Unidad Guadalajara. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la participación del doctor Abner Israel Ramírez Vázquez. El doctor Ramírez Vázquez es investigador del Sinvestav Unidad Guadalajara. Y trabaja para el grupo de sistemas eléctricos de potencia. Eh, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas de investigación son los transitorios electromagnéticos en sistemas eléctricos de potencia, el modelado de dispositivos eléctricos electrónicos, el análisis armónico en sistemas eléctricos y la reducción de orden de modelos. En esta ocasión, el doctor Ramírez Vázquez nos hablará sobre un tema relacionado con los armónicos. Entonces, les reitero la bienvenida y los dejo con el doctor Abner Israel Ramírez Vázquez. Muchas gracias. Adelante. Muy bien, gracias. Le agradezco al doctor Juan Manuel. Hola a todo el mundo. Buen día. Reciban un saludo desde los Guadalajaras, Jaliscos, y específicamente desde el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, el Sinvestav Campus Guadalajara, donde aquí voy a utilizar 3 diapositivas para mencionarles que ofrecemos estudios de posgrado, maestría y doctorado en ingeniería eléctrica, en 5 áreas básicamente, 5 áreas de especialidad, que son computación, diseño electrónico, telecomunicaciones, sistemas electrónicos de potencia y control automático. Estas son algunas de las áreas dentro de nuestras instalaciones. Tenemos cubículos para estudiantes, tenemos laboratorios, tenemos sitios para pruebas, aulas, etcétera. Entonces, los esperamos. Aquí está la página web de Sinvestav, de la unidad de Guadalajara, donde encontrarán información mucho más detallada. Muy bien, mi nombre es Abner Ramírez y este día les voy a platicar un poquito sobre el análisis de distorsión armónica en sistemas de potencia modernos. Y por modernos, menciono que considero que son aquellos que ya toman en cuenta o que involucran sistemas electrónicos de potencia, sobre todo en sistemas de energías renovables. Muy bien, les voy a platicar un poquito sobre los conceptos básicos de lo que son las armónicas, las motivaciones para llevar a cabo estudios de armónicas. Voy a describirles y analizar también un poco algunas técnicas existentes de solución para el estudio de armónicas. Voy a presentarles un caso de estudio posteriormente y finalmente pues concluir esta charla. Muy bien. La utilidad de los estudios de armónicas consiste básicamente en que nos permiten estos estudios analizar la cantidad de distorsión armónica en las formas de onda de voltaje y de corriente. También nos permiten predecir condiciones de resonancia en redes eléctricas. Nos son útiles para verificar si los índices de calidad de la energía están dentro de las normas. También nos permiten diseñar y planear redes eléctricas que obviamente cumplan con esas normas, ¿sí? Entre otras utilidades que tienen los estudios de armónicas. Les presento 2 definiciones generadas por la fuerza de trabajo del IEEE sobre el modelado y la simulación de armónicas y que básicamente nos dicen lo siguiente. Las armónicas son componentes espectrales a frecuencias que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental del sistema de corriente alterna.
entre paréntesis, ya sea 50 o 60 Hz, dependiendo si estamos en América o en Europa. Las interarmónicas, por otro lado, son aquellas componentes espectrales a frecuencias que no son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental del sistema. Como armónicas tenemos, por ejemplo, 60 Hz, 120 Hz, 180 Hz, etc. Como interarmónicas podríamos tener 15 Hz, 75 Hz, 90 Hz, etc. Recientemente pues, se han dado otras definiciones en los artículos de la literatura especializada. Por ejemplo, subarmónicas son aquellas frecuencias menores a 60 Hz y que obviamente pues, no son múltiplos enteros de la fundamental. Las supraarmónicas son aquellas frecuencias o armónicas que están entre 2 kHz y 150 kHz y que principalmente pues, se deben a efectos de electrónica, de conmutación en los componentes electrónicos. ¿Sí? Les voy a platicar un poquito y a ilustrar qué es la distorsión de forma de onda debida a las armónicas. Aquí tenemos una forma de onda fundamental que puede ser voltaje o corriente y que a frecuencia fundamental varía ya sea a 50 o a 60 ciclos por segundo. Tiene una magnitud que es constante y además un ángulo que también se conserva a lo largo del tiempo. La línea roja representa la tercera armónica, es decir, gira oscila 3 veces más rápido que la frecuencia fundamental. La línea en color verde gira 5 veces más rápido que la frecuencia fundamental. Entonces, por definición, es la quinta armónica. Si nosotros tuviéramos la contribución a la frecuencia fundamental senoidal de 60 o 50 Hz de ambas, de la tercera y de la quinta armónica, veríamos una forma de onda resultante como la que se muestra en color negro, que ya prácticamente pues, no se asemeja a la idea o a la forma de onda ideal senoidal o cosenoidal. Entonces, esas armónicas nos están distorsionando precisamente nuestra forma de onda ideal. Muy bien, eso nos lleva a considerar las series de Fourier, que la teoría nos dice que una forma de onda periódica, en nuestro caso ya sea voltaje o corriente, puede ser descompuesta en sus series de Fourier. Y aquí le estoy mostrando en forma muy condensada solamente las dos formas de Fourier o series de Fourier. Una en forma trigonométrica, que involucra funciones coseno, y la otra en forma exponencial, que involucra exponentes, donde los términos v subíndice h en la forma exponencial y también en la forma trigonométrica representan los coeficientes de Fourier. Omega 0 en este caso representa la frecuencia angular fundamental de la forma de onda. Volviendo un poquito al ejemplo que les mostraba, aquí tenemos la contribución básicamente de 3 ondas. Una de ellas es a frecuencia fundamental, que le estamos dando la magnitud de 1. La siguiente es la tercera armónica con magnitud del 30% de la fundamental. Y la tercera es la quinta armónica con una contribución del 10% de la fundamental. Esos coeficientes los podemos representar en forma de gráfica de barras, que es lo que tradicionalmente hace el ingeniero eléctrico y el ingeniero que se dedica a análisis de distorsión armónica, para una visualización del contenido armónico de la señal distorsionada. Aquí ustedes pueden notar, la fundamental tiene magnitud de 1, la tercera armónica magnitud de 0.3 o el 30%, y la quinta armónica del 10%. En los sistemas eléctricos tenemos un número de elementos involucrados, los cuales pueden ser divididos en 2 tipos. El primero de ellos, voy a hablar del primero, son los elementos lineales,
como resistores, inductores, capacitores. Y les voy a ilustrar qué pasa cuando hay una distorsión armónica en la forma de onda de entrada. Por ejemplo, en este caso, el voltaje. Aquí ustedes pueden observar que la forma de onda está distorsionada. Cuando pasa a través de uno de estos elementos, lo que sucede a la salida es, tenemos una forma de onda muy parecida, de hecho en forma es similar a la entrada, de una magnitud diferente posiblemente, y también con un ángulo diferente al de la entrada. ¿Sí? ¿Esto qué nos quiere decir? Que el contenido armónico de la forma de onda de la entrada es prácticamente muy similar al contenido armónico de la forma de onda de salida, excepto en este caso, vuelvo a repetir, en magnitud. Hay otro tipo de elementos que son los elementos no lineales, y estos pueden involucrar elementos electrónicos donde hay fenómenos de conmutación, pueden involucrar cargas no lineales, por ejemplo, un reactor no lineal que puede bien ser un transformador en saturación. Y también les quiero ilustrar qué es lo que sucede, ¿no? Aquí tenemos la entrada, que es un voltaje, y que este voltaje se aplica a un elemento electrónico y estamos monitoreando la corriente. Y la corriente prácticamente tiene esta forma para ese dispositivo en específico, donde ustedes pueden notar que la similitud con la entrada, que incluso la entrada no está distorsionada en este caso, la corriente en la salida está totalmente distorsionada, ¿no? Incluso hay periodos de tiempo donde esa corriente es igual a cero. La forma de onda de abajo en color morado es la corriente a la salida de un elemento, un reactor no lineal, y también podemos observar que la similitud con la entrada pues se ha perdido, ¿no? Y se ve una distorsión armónica muy, muy grande en cualquiera de las dos salidas. Aquí tenemos el contenido armónico de la entrada, que prácticamente es fundamental, componente fundamental o de 50 o 60 Hz. Y aquí tenemos el contenido armónico de una de estas señales, que ya no solo incluye la fundamental, sino la tercera armónica, la quinta armónica, la séptima, etc. Muy bien, entonces eso fue la distorsión armónica. ¿Qué tipo de dispositivos provocan distorsión armónica? Es decir, que son fuentes de armónicas o que convierten una señal, la descomponen en armónicas. Tenemos, bueno, en esta clasificación, cargas no lineales, lo que les mencionaba, un transformador en saturación, por ejemplo, dispositivos de arco, por ejemplo, equipos de soldadura, algunos tipos de iluminación que funcionan en base a un arco eléctrico, hornos eléctricos. Tenemos algunos dispositivos electrónicos que básicamente y recientemente se han convertido en la gran mayoría de culpables de contribución de distorsión armónica, y la mayoría de ellos los tenemos en casa, ¿no? Como computadoras, televisores, cargadores de baterías, etcétera, etcétera. Bueno, estos son algunas cargas, algunos elementos que van a producir y o van a convertir el contenido armónico. Aquí, por ejemplo, les muestro una forma de onda, un par de formas de onda que se obtuvieron en el laboratorio, aquí en el Cinvestav, de un foco ahorrador. Bueno, es una lámpara fluorescente compacta, conocida como un foco ahorrador, ¿no? Pueden ver en la entrada el voltaje, se midió el voltaje. Está un poquito distorsionado, pero si lo notan, la corriente es una corriente muy, muy distorsionada, que incluso ha perdido la simetría del semiciclo negativo con respecto al semiciclo positivo. Y bueno, hay que tener cuidado con este tipo de corrientes, porque esas corrientes viajan a través de la red. Es decir, estos dispositivos pueden afectar, si lo tenemos en nuestro hogar, pueden afectar otros dispositivos dentro de nuestro mismo hogar, pueden afectar a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, incluso pueden llegar hasta el transformador de distribución y más allá.
dependiendo de la facilidad que nuestra red eléctrica le proporciona a esta corriente. Aquí hay otras mediciones que se realizaron. Esta es la del foco ahorrador. Aquí tenemos un televisor LCD. Tenemos un foco de tipo LED. Y si lo notan, pues, aunque los voltajes son más o menos senoidales, pero las corrientes están muy, muy distorsionadas. Incluso esta del televisor muestra un desplazamiento en el eje vertical, es decir, tiene una componente de corriente directa. Y bueno, lo que está a la derecha son sus espectros de frecuencias o de armónicas, en donde no solo se incluyen armónicas impares, sino que también algunas de ellas incluyen armónicas pares y componente de corriente directa. Muy bien, algunas de las motivaciones para realizar estudios de armónicas son, por ejemplo, los efectos que no deseamos en algunos de nuestros dispositivos, como pérdidas resistivas que se traducen en calor, el factor de potencia se distorsiona, hay estrés en los aislamientos, las armónicas pueden producir torques mecánicos pulsantes que van a disminuir el tiempo de vida de nuestras máquinas. Puede haber condiciones de resonancia también en la red, produciendo sobrevoltajes o sobrecorrientes que van a afectar a algunos otros dispositivos. Puede haber fenómenos visibles de variación lumínica, como es el flicker. Puede haber alguna operación anormal de dispositivos de protección en aparatos electrónicos, entre muchos otros efectos negativos. Puede haber pérdidas también económicas. Por ejemplo, este transformador de tipo seco que se incendió, el origen de la falla fue una resonancia armónica entre el transformador y el cable subterráneo que lo alimentaba. Otra de las motivaciones es que cada vez tenemos más número de generación en base a energías renovables. ¿Sí? Tenemos baterías, vehículos eléctricos, baterías de hidrógeno, tenemos paneles fotovoltaicos, generadores eólicos, que básicamente tienen como núcleo un dispositivo electrónico y esto se traduce en conmutaciones y esas conmutaciones las podemos traducir a su vez en armónicas, en frecuencias, ¿no? Muy bien, entre otras motivaciones, obviamente. Enseguida les voy a describir y voy a tratar de analizar un poco las técnicas más utilizadas para los estudios de distorsión armónicas. Esta es una lista parcial, obviamente, pueden existir más métodos. Tenemos el método del dominio del tiempo, el método del dominio de la frecuencia, los modelos promediados, que se conocen también como fasores dinámicos, el dominio armónico. Tenemos métodos híbridos que puede ser una combinación de cualquiera de los anteriores, entre otros. Les describo brevemente de qué se trata cada uno de estos métodos. Aquí tenemos a la izquierda el sistema de ecuaciones diferenciales, que lo vamos a definir como periódico en el tiempo, es decir, que usualmente la matriz A, la matriz de estados, depende del tiempo. Es decir, que en esa matriz van a ir involucrados elementos de conmutación, funciones de conmutación, que prácticamente las representamos como funciones con ceros y unos. Donde 1 es cuando el interruptor está encendido, 0 cuando el interruptor está apagado. Muy bien, el dominio del tiempo discretiza estas ecuaciones, por ejemplo, la derivada, la aproxima con diferencias finitas y aplicando esta definición de diferencias finitas al sistema de ecuaciones diferenciales, llegamos a el cálculo secuencial de una o de todas las variables en un tiempo k más 1 en función de la variable en el tiempo k, es decir, en tiempos anteriores, ¿sí? Y de algunas otras variables y funciones conocidas. Muy bien. Básicamente
tenemos que las dinámicas de la electrónica de potencia provienen en términos generales de un sistema de control. El más conocido es el sistema de modulación por ancho de pulso, el PWM, donde se compara una señal triangular o portadora con una señal senoidal o moduladora, y de ahí obtenemos estas señales de control, de disparo de nuestros elementos electrónicos, ¿no? De nuestros interruptores electrónicos. Y pues obviamente estos tienen un comportamiento periódico. Bueno, como son periódicos, pues se pueden descomponer en sus series de Fourier también. El siguiente método, mil disculpas, hubo un problema técnico. Voy a volver a repetir esta diapositiva. Les mencionaba que el dominio del método del dominio de Laplace transforma un sistema de ecuaciones diferenciales en un sistema algebraico donde la derivada pasa ahora a ser el operador de Laplace definido de la forma que ustedes ven aquí abajo, un factor de amortiguamiento más j omega, donde omega es la frecuencia angular. Les comentaba también que el fenómeno de conmutación que está involucrado en la matriz de estados A, ahora vamos a tener matrices de tipo Toeplitz que les voy a mostrar más adelante, y que básicamente van a tener el contenido frecuencial de esas funciones de conmutación. Aquí la ventaja de estos métodos es que pueden proporcionar el estado transitorio, pero también pueden proporcionar el estado estable cuando este factor de amortiguamiento es igual a 0. Muy bien. Este es el operador de convolución que en el dominio de la frecuencia va a estar representado por un producto de una matriz de tipo Toeplitz, que fue la persona que las estudió, y un vector. ¿Sí? Esta matriz tiene el contenido frecuencial, por ejemplo, de una función de conmutación, la componente de corriente directa en la diagonal principal, las armónicas en las subdiagonales y sus conjugados en las subdiagonales superiores. Entonces, esto nos permite modelar el efecto de conmutación en el dominio de la frecuencia a través de la convolución. Note nada más que si el contenido frecuencial es muy grande, las dimensiones de los sistemas pueden explotar. Esta matriz estamos hablando que es para solamente una función de conmutación. Podemos tener un sistema trifásico, podemos tener varios convertidores en la red y, bueno, nuestras dimensiones podrían explotar. Muy bien, existen los modelos promediados para los cuales básicamente una de las variables o las variables de estado se promedian en un periodo de la fundamental. Esto quiere decir que estamos promediando nuestras dinámicas rápidas y las estamos representando como dinámicas lentas. Entonces, este sistema de ecuaciones original pasa a ser un sistema de ecuaciones donde las variables han sido promediadas, es decir, no nos van a permitir ver las frecuencias muy grandes o en forma alternativa las dinámicas muy rápidas. De hecho, la metodología original solamente considera la componente de corriente directa y la frecuencia fundamental. Tenemos el dominio armónico, que básicamente tiene su fundamento en las series de Fourier, es decir, las variables se descomponen en sus series de Fourier, y esta variable a su vez podemos calcular su derivada, podemos sustituirla en la ecuación diferencial original, y al final del día vamos a tener un sistema de ecuaciones en el dominio armónico donde esta matriz diagonal representa la diferenciación con respecto al tiempo, y la matriz de estados pasa a ser un vector que contiene los coeficientes de Fourier, desde la frecuencia de corriente directa o del componente de corriente directa hasta la frecuencia máxima que nosotros definamos. La ventaja del dominio armónico es que nos permite calcular en forma directa
el estado estable. Y pues eso es una ventaja, ¿no? Con respecto a los métodos del dominio del tiempo, donde hay un transitorio y tenemos que esperar a que pase ese transitorio para obtener el estado estable. Muy bien. Ese método del dominio armónico se extendió para considerar los coeficientes de la serie de Fourier como coeficientes lentamente variantes en el tiempo. Es decir, la serie de Fourier ahora involucra unos coeficientes que dependen del tiempo, y lo que esto nos permite hacer es monitorear cualquier armónica, su evolución con respecto al tiempo, ¿no? Lo mismo, podemos sustituir esta variable x en la ecuación diferencial original, su derivada en la ecuación diferencial original, y obtenemos un sistema de ecuaciones en el dominio armónico extendido, pero ahora de ecuaciones diferenciales, donde esta x mayúscula es un vector de coeficientes de Fourier que varía con el tiempo. Muy bien, la comparación gráfica del método del dominio armónico y el extendido es que el dominio armónico en base a coeficientes de Fourier constantes nos permiten visualizar el contenido armónico de esa variable. Y en el extendido, en base al vector de componentes de Fourier que dependen del tiempo, nos permite monitorear cada una de esas componentes conforme pasa el tiempo. Una de las ventajas de los métodos basados en el dominio armónico es que en base a los coeficientes de Fourier podemos calcular lo que le llaman índices de calidad de la energía, entre otras cosas, ¿no? En base a este coeficiente, vector de coeficientes de Fourier, podemos calcular su valor RMS, la potencia real, obviamente teniendo el voltaje y la corriente como vectores, la potencia aparente, el factor de potencia, y algo muy útil en el análisis de distorsión armónica, que es el factor de distorsión armónica total. Ya sea para la corriente o para el voltaje, la fórmula es prácticamente la misma, ¿no? Este THD nos habla de que si hay armónicas, a partir de la segunda hasta la armónica máxima, se va a ir incrementando el THD, ¿no? Y si no hay armónicas, pues el THD está cercano a cero o es igual a cero. Muy bien. Un paso subsecuente del dominio armónico extendido fue considerar solamente armónicas específicas que se les llamó de mayor impacto, y eso nos generó un dominio llamado dominio armónico flexible. Por ejemplo, esta función de conmutación en el tiempo tiene su contenido armónico que podemos representar en el dominio armónico con este vector, ¿sí? Donde tenemos desde DC hasta una armónica máxima. El dominio armónico flexible toma solamente las componentes más importantes del espectro de esta función de conmutación. Por ejemplo, la componente de corriente directa, la componente de switcheo o conmutación y un par de vecinos, la segunda componente o armónica de switcheo, algún par de vecinos también, y así sucesivamente. Eso quiere decir que en lugar de tener un número de armónicas muy grandes, como lo hace el dominio armónico tradicional, tenemos un número de armónicas reducido y que nos va a representar ahorros computacionales. ¿Cómo se seleccionan esas frecuencias de mayor impacto? Bueno, pues en convertidores, por ejemplo, seleccionamos la frecuencia de conmutación y algunos de sus vecinos. En filtros, la frecuencia de sintonización. En reactores no lineales, ahí depende de las características del polinomio, etc. Una de las ventajas del dominio flexible es que la convolución, que antes involucraba todo el contenido frecuencial, ahora solo va a involucrar ciertas frecuencias, por lo tanto su tamaño es mucho menor, ¿no? Finalmente existen métodos híbridos que combinan dos dominios y que resuelven en forma separada la parte lineal de la red y la parte no lineal de la red. En forma iterativa, obviamente, aplicando Newton-Raphson, desacoplado, Gauss-Seidel, etcétera, etcétera. Bueno, algunas observaciones que nos ha permitido la experiencia en el transcurso del tiempo al aplicar estas técnicas para el análisis de estudios armónicos son las siguientes, ¿no?
El dominio del tiempo clásico, como les mencionaba, requerimos simular nuestro sistema de ecuaciones diferenciales y para fenómenos de conmutación requiere un tiempo de integración muy pequeñito. De otra forma, no es capaz de reproducir las dinámicas de los convertidores. Además, el dominio del tiempo se requiere que pase el transitorio hasta llegar al estado estable y además, llegando al estado estable, utilizar una rutina de postprocesamiento basado, por ejemplo, en la transformada rápida de Fourier para visualizar las armónicas en estado estable. Los modelos promediados pueden utilizar un paso de integración grande porque promedian precisamente las dinámicas rápidas. Sin embargo, no reproducen el rizo de altas frecuencias. Y si estuviéramos interesados en ese rizo, pues no sería capaz de arrojarnos el valor de las armónicas. Los métodos del dominio de la frecuencia son precisos, sin embargo, requieren muchas muestras para simular ventanas de tiempo grandes y también pueden producir entonces un tiempo computacional muy grande. Por otro lado, el dominio armónico extendido o clásico nos da la distorsión armónica a través del tiempo, sin embargo también puede explotar en dimensiones. El dominio armónico flexible vino a aliviar esa restricción de las dimensiones y además de presentar eficiencia computacional, entonces nos reduce las dimensiones de nuestros modelos. Los métodos híbridos pueden utilizarse y son los que ofrecen el mejor compromiso entre la eficiencia computacional y las dimensiones de los modelos. Por ejemplo, el dominio del tiempo combinado con el dominio armónico flexible. Les voy a presentar un caso de estudio de una microred que consiste básicamente en un sistema fotovoltaico, un generador fotovoltaico representado con un equivalente de Thevenin, puesto que estamos utilizando estado estacionario. Ahí ustedes pueden notar los convertidores involucrados en el sistema fotovoltaico. Tenemos cargas no lineales, un resistor no lineal y un reactor no lineal. Tenemos un banco de baterías y además tenemos un supercapacitor. Muy bien, este tipo de sistemas, pues su aplicación principal son las microredes, es decir, están aisladas del sistema tradicional de energía eléctrica. Sus objetivos son básicamente proporcionar la energía para las cargas a nivel local en forma eficiente, ¿sí? Y además continua, ¿no? La batería nos da un respaldo en ciertos tiempos de tiempo, en ciertos periodos de tiempo, y el supercapacitor entra cuando hay una necesidad muy rápida de soporte, ¿no? Reacciona muy rápido el supercapacitor y además conserva la vida útil del banco de baterías. Muy bien, estos son los datos, no voy a entrar en detalle, solamente les voy a mencionar aquí las distintas frecuencias de los sistemas electrónicos, las frecuencias de conmutación, que ustedes pueden ver 8.192 kilos, 2.025 kilos, 4.5 kilos y 4 kilos, ¿no? Para un método del dominio del tiempo, esto es potencialmente un reto por el paso de integración muy pequeñito que debe utilizarse. Este es el comportamiento de la resistencia no lineal que se está conectando al sistema. Se puede observar que es una ventana de tiempo muy grande, son 25 segundos, y que esa ventana de observación grande pues es un reto para la mayoría de los métodos de análisis armónico. El paso de integración ya lo mencioné, debe ser muy pequeñito, y pues hay que observar las frecuencias armónicas también conforme transcurre el tiempo, ¿no? Aquí hay algunas formas de onda. Aquí me permito mencionar a uno de mis estudiantes de doctorado, al doctor Uriel Vargas, que proporcionó estas formas de onda y prácticamente forman parte de su tesis. Aquí se compara el PSK, que es un software de simulación muy utilizado a nivel mundial. Se compara con el dominio armónico flexible extendido. Entonces pueden notar aquí la gran concordancia de los dos métodos. Aquí en esta segunda forma de onda se muestra la evolución armónica
de la fundamental, de la tercera, de la quinta y de la séptima armónica con respecto al tiempo. Aquí tenemos el THD, ¿sí? También con respecto al tiempo, si logran notarlo, hay una similitud muy grande con la carga resistiva no lineal en este comportamiento. Aquí está la contribución de cada uno de los componentes para producir energía y soportar la carga, fotovoltaico, las baterías, el supercapacitor. Aquí hay más formas de onda, evolución de las armónicas con respecto al tiempo. Y básicamente en tiempos computacionales se simularon 30 segundos en los dos métodos. El PSCAD requirió un paso de integración de medio microsegundo para lograr una buena precisión por las distintas frecuencias de conmutación que les había mencionado. Por otro lado, el sistema flexible o el modelo flexible tiene la capacidad de que le podamos definir distintos pasos de integración dependiendo del subsistema donde nos encontremos. Y básicamente el tiempo computacional del dominio flexible fueron 3.500 segundos aproximadamente, comparados con el PSCAD, que son alrededor de 20.000 segundos para esa simulación que les acabo de mostrar. Notando que el modelo armónico flexible fue programado en MATLAB. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo programáramos en C++, por ejemplo, que es la plataforma donde está programada PSCAD, este tiempo computacional de 3.500 segundos se reduciría sustancialmente. Muy bien. Bueno, finalmente voy a concluir esta charla. Tenemos diferentes métodos para modelar sistemas de potencias modernos y para simularlos con el propósito de analizar la distorsión armónica. Algunos de esos métodos requieren un tiempo de simulación muy grande y además requieren rutinas de postprocesamiento para poder visualizar las armónicas y subsecuentemente obtener los índices de calidad de la energía. Las dimensiones del sistema o del modelo y el paso de integración son los principales retos en la mayoría de los métodos. Y encontramos por ahí que el método flexible y los métodos híbridos tienen las mejores características de ahorro de tiempo computacional y de dimensiones de modelo, y que además proporcionan en una forma natural, puesto que están basados en series de Fourier, el comportamiento de las armónicas, ¿no? Es decir, los índices de calidad de la energía. Muy bien, pues con eso concluyo mi presentación. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias al doctor Abner Israel Ramírez por esta excelente presentación sobre la distorsión armónica. Miren, tenemos saludos de varios lados y nos da mucho gusto pues que estemos llegando a varios lugares de la República. Carlos Arturo Rojas no nos indica dónde está. Sin embargo, tenemos de José Manuel Cuevas en el Istmo, de Trinity en Ciudad del Carmen, Aurelio Bertrán en San Luis Potosí, ¿verdad? Muchísimas gracias por atender esta invitación. Tenemos por aquí una pregunta, doctor. Dice, ¿en qué literatura o artículos se pueden encontrar ejemplos del método armónico flexible? Muy bien. No existen libros todavía que lo consideran, que lo describen, sino solamente artículos. Yo puedo compartir, de hecho este método flexible fue parte de la contribución del doctor Uriel Vargas en sus estudios de doctorado. Yo puedo compartir un par de artículos que él generó acerca de este método flexible, ¿no? Con mucho gusto. Mi correo, desafortunadamente no lo puse aquí en la presentación, pero lo pueden encontrar en la página de Simvestab Guadalajara.
Muchas gracias. Tenemos más saludos de diversos lados, Universidad Autónoma de Baja California, el doctor Juan Segundo de San Luis. Por aquí hay una pregunta que creo que la vamos a dejar un poco pendiente porque dice cómo controlar un MOSFET de un buck bust. Más adelante podría yo incluso contestar. Saludos de Ciudad del Carmen. Una pregunta más, doctor. Eh, ya se menciona aquí en parte de la exposición que cada vez más los sistemas modernos pues requieren o tienen transitorios, podríamos decir así, tienen transitorios pues ya muy rápidos, ¿verdad? Eso se refleja en el uso de pasos de integración, pues ya que se requieren bastante pequeños. ¿No sería el momento de pensar en que ya se tuvieran que utilizar más bien software de tipo electromagnético para fenómenos pues muy rápidos? Así es, así es. Para fenómenos muy rápidos, de hecho, el dominio del tiempo y el dominio de Laplace son, en mi punto de vista, dos de los métodos más utilizados para fenómenos muy rápidos. Eh, Aunque pudiera, en mi punto de vista, mencionar que ya esos fenómenos muy rápidos ya no forman parte del concepto de calidad de la energía como tal en el sentido de distorsión armónica. La distorsión armónica pues tiene que ver precisamente con las contribuciones de esas frecuencias, pero hasta un cierto nivel. De otra forma, si la frecuencia es muy, muy alta, ya pasaría de ser, para mí, distorsión armónica y pasa a ser parte de otro fenómeno que son los transitorios electromagnéticos rápidos. De acuerdo. Así De es. Ahí el acuerdísimo. dominio armónico pues ya no nos sería muy útil porque en el dominio armónico básicamente está enfocado a armónicas no mayores, algunos kilohertz. De acuerdísimo. Pues muchísimas gracias, doctor. Más saludos de Torreón, ¿verdad? Tenemos nuevamente Muchas Ciudad del gracias. Carmen, nuestro buen amigo Jimmy Hernández. Muchísimas gracias a todos. Les vamos a pedir, por favor, compartir la información con los demás colegas que conozcan, que quieran ver el video. Este se queda aquí guardado en Facebook y también en un par de horas se sube al YouTube de la página de Simvestaff. Entonces, pues también antes de despedirnos y de reiterar nuestro agradecimiento al doctor Abner Israel, enseguida tenemos una charla sobre el generador síncrono virtual, ¿verdad? Entonces también los invitamos en unos minutos más y vamos a comenzar. Saludos de Zacatecas, muchísimas gracias a todos, doctor. Gracias por la charla. No sé Muchas si quiere gracias a agregar algo. todos. No, agradeciendo su atención y cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Ahí van a encontrar mi correo en la página de Simvestaff Guadalajara. Muchas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Saludos, los invitamos enseguida, unos 10 minutitos más. Gracias.